Tenemos por costumbre en esta iglesia de celebrar la Cena del Señor cada 3 meses. La Biblia no dice cuántas veces hay que hacerlo. Algunas iglesias lo hacen cada semana. Otras iglesias lo hacen una vez al año. Pero para mí, cada 3 meses es un buen balance, porque cuando yo predico la Cena del Señor, quiero enfocar todo el servicio, la prédica, todo en cuanto a lo que es la Cena del Señor. Y por lo general, nosotros celebramos un convivio después del servicio. Y todos traen un platillo de algo para compartir con los demás. Y para mí es un tiempo muy gozoso, después de un momento tan solemne, entonces poder ya celebrarlo de una manera como familia. Y cómo ha afectado a nuestras vidas. Esta semana no lo hicimos porque han habido muchas fiestas con convivios. Ayer tuvimos uno, entonces di vacaciones a las hermanas hoy. Pero en la Biblia también se celebraba un convivio de comida, además de la Cena del Señor. Ahora, la última Cena del Señor se menciona en Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Cada uno da de su punto de vista lo que vieron y todos concuerdan. Y también está hablando de lo que sucedió en Éxodo capítulo 12, cuando Dios estableció la Pascua. Y lo que vamos a mirar hoy es lo que dice Pablo. Y esto es lo más común porque lo leemos cada vez que lo celebramos. Y se encuentra en 1 Corintios capítulo 10. Y gracias. 1 Corintios 11. Y por lo general empezamos con el versículo 23. Pero hoy quería empezar con el versículo 20. Y solo vamos a leer un párrafo para cada uno y no va a haber muchos versículos entre esos, pero cuando yo ya leo eso, deja eso en la pantalla para que la gente pueda ver lo que estamos leyendo, estudiando. Entonces vamos a ponernos de pie y leer 1 Corintios 11, solo 2 versículos, el 20 y el 20 hasta el 22, 3 versículos. Dice: cuando pues os reunís. Pablo está escribiendo una carta a la iglesia de Corinto y dice: esto no es a comer la cena del Señor, porque al comer cada uno se adelanta a tomar su propia cena, y uno bebe y uno tiene hambre y otro se embriaga. Pues ¿qué? ¿No tenéis casas en que comáis y bebáis? ¿O menospreciáis la iglesia de Dios y avergonzáis a los que no tienen nada? ¿Qué os diré? Os alabaré. En esto no os alabo. Padre Celestial, ayúdanos a entender lo que tú tienes para nosotros en esta porción. Que la cena del Señor debe afectar toda nuestra vida. No solo el momento que estamos celebrando la cena del Señor. Y Señor, te pido que tú me das de sabiduría para poder claramente dar a entender esta porción. Y Señor, que esto quede grabado en nuestras mentes. Y Señor, lo pido en el nombre de Cristo. Amén. Pueden tomar asientos. Ahora Pablo, aquí punto número 1, la mala conducta de los cristianos corintios en su comida común. Entonces, esta era la comida como tenemos aquí, de comer juntos. Y eso se celebraba en el día que también se celebraba la Cena del Señor. Y él empieza, dice: pues os reunís vosotros
esto no es el comer la cena del Señor. Entonces está hablando no de esto, sino de la comida junta. Y él empieza a regañarnos. ¿Por qué? Porque se necesita. Aprendemos más a veces por las regañadas. Y él empieza con estas frases, y voy a hablar por frases. Dice, cuando pues os reunís, está diciendo, es bueno. Dios dice, no se reúna, no está diciendo cuando se hace. Pero dice, cada uno se adelanta a tomar su propia cena. Entonces, cuando aquí tenemos una cola y todos toman sus platos y alguien ora, ya, corrida, bien, dame, y se llena. Ahora, no lo hacen aquí de esa forma, pero he estado en iglesias donde sí se ha hecho de esa forma. Y a veces cuando yo veo que no hay mucho, yo anuncio al terminar la oración, mira, solo tomen lo que pueden comer, no tomen extra, y ya si sobra al final ya pueden regresar. ¿Por qué? Porque no quiero que suceda lo que estaba sucediendo en la iglesia de Corinto. Uno tiene hambre. El que está al final de la cola, a veces no queda mucho. Han habido una o dos ocasiones que no había nada. Y uno se siente mal, no sé por qué tomé dos, hubiera dejado. Pero esto es lo que está diciendo Pablo. Mira, cuando se celebra una comida de compañerismo, uno debe de cuidarse de hacer todo decentemente y con orden. Ahora, aún el comer. Y es algo que Pablo, bueno, dice, escribe esto, los cristianos corintios provenían de una cultura donde los paganos comúnmente tenían banquetes salvajes y desenfrenados en honor de un dios pagano. Eso era, ellos también celebraban con comida, pero era terrible la manera en que ellos lo hacían. Y muchos de estos se salvaron y salieron de eso y ya están tomando los primeros pasitos y todavía tienen las costumbres del pasado. Y Pablo dice, espera un momento, esto no es bueno. Esto no es bueno. Algunos toman hasta embriagarse. Entonces así es como los corintios no les parece tan extraño emborracharse en una comida común de la iglesia. ¿Por qué? Porque estaban acostumbrados a esto. Dame más, dame. Y algunos tenían hambre y otros ya habían comido demasiado. Dice, o menospreciéis la iglesia de Dios. ¿Por qué? Porque esta es la iglesia de Dios, no el edificio. Los que estamos aquí adentro somos la iglesia de Dios. Y si yo tomo primera porción, la porción más grande, eso no es bueno. Estoy dando un mal ejemplo. Y dice, ¿no tenéis casa en que comáis o bebáis? Tiene que hacerlo aquí. Mira, si todavía tiene hambre, si se está acabando la comida, espérate que llegue a casa y tu esposa te va a preparar algo. Entonces, él está haciendo, mira, es necesario tener algo de modales, de portarse de una forma digna de Cristo. ¿Y por qué lo dice en este contexto? Bueno, lo dice porque el contexto de lo que vamos a estudiar, la cena del Señor, Cristo era totalmente lo opuesto. Él era lo primero de todo, pero ¿qué hizo Él? Él sirvió a los otros, Él lavó los pies de los demás. Y yo, siendo un seguidor de Cristo, me voy a enfocar yo mismo
¿Te vas a enfocar en ti? No. Toma el ejemplo de lo que estamos mirando. La comunidad, la comunión de Cristo es súper importante. Y la manera que aún comemos nos da a entender mucho. Entonces, dice, os alabaré. Y la contesta es, en esto no os alabo. Ahora ya, con esa regañada, termina en cuanto a la comida unida de la iglesia. Ahora empieza a celebrar. Punto 2, cómo llevar a cabo la verdadera cena del Señor. Vamos a leer esto del versículo 23 al 26. Pablo no lo vio. Cuando Cristo estaba en el mundo sirviendo a la cena, él no era creyente. Entonces él no vio esta última cena de Cristo, pero él sí lo recibió del Señor, sea que Dios le habló cuando le vio más tarde, o sea que los otros discípulos le enseñaron. No lo dice, porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado. Y eso yo los he recibido y los estoy enseñando. ¿Qué? Que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan y habiendo dado gracias, lo partió y dijo, tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. Asimismo tomó también la copa después de haber cenado, diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebieres en memoria de mí. Así pues, todas las veces que comieres este pan y bebieres esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Ahora vamos a mirar frase por frase. Yo recibí lo que estoy compartiendo. Yo tampoco estuve ahí cuando Cristo lo hizo. Lo he leído cientos de veces, pero yo no estuve ahí. Pero yo lo he recibido del Señor porque yo tengo su palabra que me enseña. Entonces lo que yo he recibido, les estoy enseñando. Que Cristo, la noche que fue entregado, es triste que Él fue crucificado por ley romana, pero eran los judíos que insistieron que lo hicieran. Pero la noche que fue entregado, Él fue entregado por uno de sus discípulos. Uno que había estado con Él, uno que los demás discípulos, cuando Cristo dijo, esta noche uno me va a entregar, todos dijeron, tiene que ser. No, ellos no sabían, soy yo, Señor, ¿quién es? ¿Por qué? Porque Él lo había escondido bien, muy bien. Y Judas Iscariote era igual que los demás. No era él más pecador que nosotros, no. Él pasaba por un discípulo. Y Él fue entregado por uno de los suyos. Y dice, y habiendo dado gracias. Es importante dar gracias. Gratitud es súper importante. Gratitud, los padres, les animo, enseñen a sus hijos gratitud. Si alguien da algo a tus hijos y no dicen gracias, hay que darles gracias. Porque ¿de dónde lo van a aprender? ¿De la escuela? Yo creo que no. De sus amigos tampoco. Lo van a aprender de nosotros. Y gratitud es súper importante. Y Él, Cristo, habiendo dado gracias. ¿De qué estaba dando gracias Cristo?
gracias que yo voy a morir, gracias que yo voy a sufrir la cruz. Él ya lo sabía. Entonces, ¿de qué estaba dando gracias? Bueno, yo creo que él estaba dando gracias que lo que Dios había deseado desde el principio fue comunión con él, y por su muerte lo iba a lograr. Él estaba dando gracias por nosotros, yo creo. Algún día en el futuro, en el 2025, una iglesia en Memphis iba a estar meditando. Y él estaba dando gracias por el gozo, no fue privilegio, por el gozo de dar su vida en rescate por nosotros. Y dice, lo partió, hablando del pan, lo partió. Pablo está recordando lo que había sucedido esa noche. Cristo mismo partió el pan, y era un pan sin levadura. Era un pan como de tortilla, algo plano, y el pan que usamos aquí es pan judío, matzo. Y el matzo, cuando uno se lo compra, es un pan, una galleta, así de cuadrado, y tiene agujeros, porque si no le ponen agujeros, como la tortilla, a veces se separa, entonces le ponen los agujeros para que pueda salir el aire. Y algunos dijeron, mirando eso, los agujeros, quizás estaba pensando de los clavos que iban a pasar sus manos, sus pies, no lo dicen. Pero el pan era un simbolismo importante. Y era pan sin levadura, porque en la Biblia la levadura representa el pecado. Entonces, este pan era sin levadura, como Cristo también era sin pecado. Y él dijo, esto es mi cuerpo. Ahora ha habido mucha discusión de qué quiere decir esto es mi cuerpo. La Iglesia Católica, ellos creen que en ese momento que él estaba partiendo el pan y él dijo, este es mi cuerpo, era verdaderamente el cuerpo de Cristo. Ya se convirtió en carne. Y la sangre, el jugo de uva ya era sangre. Y carne y sangre. Ahora, Martín Lutero, él dijo, no, eso no puede ser. Martín Lutero creía que el pan y el jugo de uva era algo que en el momento de fe uno creía que era el cuerpo y la sangre de Cristo. Ahora los bautistas creemos que el pan y el vino son símbolos que representan el cuerpo y la sangre de Jesús. Cuando los reformadores suizos debatieron el tema con Martín Lutero, hubo una gran disputa. Lutero insistió que en algún tipo de presencia física, porque Cristo dijo, esto es mi cuerpo. El líder de los reformadores dice, ¿sabe qué? Jesús también dijo, yo soy la puerta. Entonces, él no era una puerta, era un simbolismo. Y así es, esto es mi cuerpo, y esto es mi sangre. Pero era un simbolismo importante, porque tenía que ver con lo que él estaba haciendo. Entonces, en Éxodo 24, bueno, deme uno más, dice, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Nuevo pacto es una promesa nueva.
Dice Éxodo 24:8. Entonces Moisés tomó la sangre y roció sobre el pueblo y dijo: he aquí la sangre del pacto que Jehová ha hecho con vosotros sobre todas estas cosas. Y esto es un pacto de Dios, Moisés dijo. Pero también hay un pacto nuevo que se habla en Jeremías. Jeremías 31:34 dice: no enseñará más ninguno a su prójimo, ni ninguno a su hermano, diciendo: conoce a Jehová, porque todos me conocerán, desde el más pequeño de ellos hasta el más grande, dice Jehová, porque perdonaré la maldad de ellos y no me acordaré más de su pecado. Y regresando al versículo 33, antes dice: pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová. Daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón. Y siguiendo al fin de ese versículo dice: y yo seré a ellos por Dios, y ellos me serán por pueblo. Ahora, el cumplimiento de esto no ha llegado todavía, pero estaba ya establecido en el Antiguo Testamento. Dios iba a tener una relación diferente de lo que tuvo con los israelitas. Nadie aquí, yo creo, es judío. Entonces el pacto primero tenía que ver con los judíos. El nuevo pacto tiene que ver con los salvos, que son salvos por la gracia de Dios, de toda lengua, tribu, pueblo. Apocalipsis 19:9 dice, bueno, la última frase que iba a leer dice: la muerte del Señor Jesucristo anunciáis hasta que Él venga. Apocalipsis 19:9 dice: bienaventurados los que son llamados a la cena de las bodas del Cordero. Y me dijo: estos son palabras verdaderas de Dios. Y Mateo 26:29, Jesús dijo: os digo que desde ahora, Él está celebrando la cena del Señor con sus discípulos. Él dijo: desde ahora no beberé más de este fruto de la vid hasta que el día que lo beba de nuevo con vosotros en el reino de mi Padre. Él estaba prometiendo que Él iba a celebrar en el cielo cuando se ha cumplido todo esto. Número 3. ¿Cómo preparar tu conducta para recibir la cena del Señor? Estudiamos esta mañana y hemos estudiado por varias semanas la santidad de Dios. Y no hay nadie santo. Todos somos pecadores. Todos hemos pecado por cuantos todos pecaron y están destituidos, no van a llegar a la gloria de Dios. Entonces, ¿cómo podemos prepararnos para recibir la cena del Señor? Mira lo que dice en versículo 27-28. Pablo dice: de manera que cualquiera, hablando de nosotros, que comiere este pan, que vamos a pronto comer, esta copa del Señor indignamente, será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Por tanto, pruébese cada uno a sí mismo y coma así del pan y beba de la copa. Wow, pues son palabras difíciles. ¿Quién es digno de tomar esto? Nadie, no hay nadie. No somos dignos de tomarlo. Pero Cristo, en su sacrificio, pagó toda la deuda necesaria. Los cantos que cantamos esta mañana son preciosos. Cristo lo pagó, todo lo pagó. Por mí, no porque soy digno. Lo pagó porque soy indigno. Y yo necesitaba un Salvador. Entonces, ¿cómo podemos? Dice: cualquiera que comiera este pan o bebiera esta copa del Señor indignamente será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor.
Es un versículo que causa mucha confusión. Y lo necesario entender es que todos necesitamos un Salvador. Nadie puede venir por sus obras. No, yo soy buena gente. No es posible. Todos somos pecadores. Y yo no puedo llegar a Cristo porque estoy aquí. Bueno, yo voy a tomar porque me lo ofrecieron. Esto no salva. Esto es un conmemorativo de lo que Cristo ya hizo para salvarnos. Mi salvación no viene de mí, tu salvación no viene de ti. Estamos totalmente condenados. Y ninguna religión te puede salvar. Solo Cristo salva. Solo Cristo puede salvar. ¿Por qué? Porque nuestra ofensa no fue contra una iglesia, nuestra ofensa fue contra Dios. Y Él es el que me condena porque yo he pecado. Y delante de Él no hay excusa. Entonces, esto me dice, cada persona aquí, antes de comer de esto, pruébese. ¿Soy verdaderamente salvo o no? ¿Quién lo sabe? Dios lo sabe. Pero también tu corazón te puede decir, mira, no fuiste sincero. Dijiste unas palabras, pero eso no. Las palabras no salvan. La fe es lo que salva. ¿Fe en qué? En la obra de Cristo, que fue suficiente para salvarnos. Dice, hay que meditar esto. Antes de tomarlo, piénsalo. Ahora Dios no lo está prohibiendo. Él no dice, no coma. Él dice, no coma si no estás bien. Ahora eso quiere decir que uno tiene que ser sin pecado. Absolutamente no. No hay nadie aquí sin pecado. Pero sí hay una gran diferencia en tomar cuando uno es creyente, en tomar cuando uno es creyente. Cuando uno es creyente, mis pecados han sido borrados. Y a la vista de Dios, yo soy digno. ¿Por qué? Porque Cristo me hizo digno. Él tomó mis pecados. ¿Cuántos eran? Eran un montón. Innumerables. ¿Y qué hizo Dios con todos mis pecados? Bueno, lo dice en Isaías. Él lo puso en su Hijo, en Cristo. Todos mis pecados los puso en Cristo. Y cuando Cristo murió, Él murió por mis pecados. ¿Para qué? Para que Él pudiera pagar el precio y perdonarme y limpiarme de toda maldad. Y dice, todas las veces que comieres y beberes esta copa, dice, Él quiere que comamos y bebamos. Él no hizo esto para que, bueno, no tomen, es muy peligroso tomar. No, no es peligroso tomar y comer si uno es salvo. Es peligroso cuando uno no es salvo. Y está dependiendo de algo, menos de la obra de Cristo para su salvación. Pruébese cada uno a sí mismo. El examinarse no quiere decir que Dios quiere prohibirnos. Él dice, solo piénsalo. Si eres salvo, bienvenido. Esta es la mesa de Cristo. Ahora los resultados. Versículo 29 al 32. Porque el que come y bebe indignamente, no siendo salvo, sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. Por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros y muchos duermen. Aún cristianos pueden comer
siendo creyentes, pero con sus vidas llenas de pecado. Las dos cosas. El comer de esto siendo salvo no me va a prohibir la entrada a los cielos. Siendo salvo, yo voy a los cielos. Pero teniendo pecado en mi vida, no estoy en comunión con Dios. Y Dios quiere comunión con Él. Dice el juicio, come y bebe para sí. Esto tiene que ver con nuestra conducta. Debemos buscarnos a nosotros mismos. Discernir, primeramente, si soy cuerpo del Señor. Y segundo, si estoy viviendo como uno que es hijo de Dios. Es muy importante esta porción. Y la última, número 5, cómo actuar en la comida común de la iglesia, regresando a lo primero. Así que, hermanos míos, cuando os reunís a comer, hablando ahora a la comida de todos, esperaos unos a otros. ¿Por qué? Porque somos hermanos. Y así debemos actuar. Si alguno tuviera hambre, coma en su casa, para que no os reunís para juicio. Y las demás cosas pondré en orden cuando yo fuere. Ahora, esto me dice muchas cosas. Número 1, mi salvación es lo más importante. Mi salvación va a salvarme o condenarme. Y no es por mis obras. Ahora, mis obras tienen mucho que ver con mi vida también. Nuestras obras deben reflejar nuestra relación con Dios. Si yo digo que... otra ilustración. En mi familia, mi papá quería que yo reflejara lo que él creía. Y él esperaba que yo también lo creía. Pero uno siendo niño, a veces uno no hacía algo y traía vergüenza a la familia. Y siempre sabía yo que había consecuencias. Cuando llegaba a casa, papá no era muy público en mi corrección, y doy gracias a Dios por eso. Pero cuando llegaba a casa y yo me había portado mal, él me castigaba. Porque me era un hijo mío. No quiero que dé un mal ejemplo. Yo soy pastor de esta iglesia. La Iglesia Bautista Luz de Vida de Temblador, Monagas. Y él no quería que yo diera un mal ejemplo a todos los jóvenes de la iglesia. Todos me conocían. Como cristianos. Dios quiere, número 1, que seamos salvos y seguros de nuestra salvación. Y número 2, si somos salvos, como lo dice aquí, eso debe afectar mi comportamiento. Todo lo que yo hago debe estar afectado con mi relación con Dios. Padre Celestial, Señor, ayúdanos. Tú nos diste tu cena para celebrarlo. Porque por medio del sacrificio de Cristo tenemos perdón del pecado. Tenemos la promesa de vida eterna. Tenemos el Espíritu Santo que nos guíe, que nos ilumine, que nos corrija, que nos instruye. Señor, tantos beneficios, y los beneficios son para nuestro bien. Pero, Señor, muchas veces escogemos no escuchar, no vivir de la manera que tú deseas como creyentes. Señor, en unos momentos vamos a celebrar lo que Cristo hizo por nosotros. Y, Señor, te pido que cada persona aquí, aun si ha asistido por años, piense
¿soy yo verdaderamente salvo? Porque eso es lo que abre la puerta a la bendición, a la salvación, a la vida eterna. Pero si soy salvo, también debo de vivir de una manera agradable a ti. Porque de eso va a depender mis recompensas. Cuando llego a los cielos, tú nos vas a premiar por la manera que te servimos, te obedecimos, sacrificamos por ti y van a ser premiados. Señor, ayúdanos de vivir vidas con eso en mente, que mi vida afecta a mi hermano, mi vida afecta el testimonio de esta iglesia, mi vida afecta a mis hijos, al testimonio de Cristo. Y Señor, te pido que celebrando la cena del Señor esta mañana nos recuerde de la importancia, número 1, de ser salvo y número 2, de vivir como un hijo de Dios debe de vivir. Lo pido en el nombre de Cristo. Amén.